Bueno, entonces, primero que todo, muchachos, buenos días. Recordemos que esto es una como prueba que vamos a hacer para el regreso a la institución de manera, pues, así como intercalada. Estas clases van a quedar grabadas y publicadas en la plataforma. La idea es que una vez vista esta clase, en el horario correspondiente de la semana que les toca a cada uno de los grados, se haga una conexión, en este caso a través del Meet, para aclarar dudas respecto al tema abordado en cada una de estas clases. ¿Listo? Entonces, ustedes, muchachos de 11, terminaron la evaluación de ondas mecánicas y la idea es que hoy vamos a arrancar la unidad del sonido y el oído. Vamos a ver hasta dónde nos da el tiempo. ¿Listo, muchachos? Entonces, ojo. Entonces vamos a empezar con el cuento del sonido y el oído. Y hay que recordar una cosa en la parte de las ondas, que habíamos dicho que las ondas eran de dos tipos. Unas que eran ondas mecánicas y unas que eran ondas electromagnéticas. Habíamos dicho que entre las ondas mecánicas que se caracterizan respecto de las electromagnéticas es que necesitan obligatoriamente de un medio para poderse propagar. Y el sonido es una onda mecánica. ¿Sí? ¿Por qué es una onda mecánica? Porque necesita obligatoriamente del aire para poder propagarla. En el caso de las ondas electromagnéticas, esas sí se pueden propagar en el vacío. Y una de las cosas que, por ejemplo, tienden a confundir es que piensan que las ondas electromagnéticas solo viajan en el vacío. Pero una aclaración, las ondas electromagnéticas pueden viajar en otros medios. Ejemplo, estos cristales hacen que se pueda atravesar la onda electromagnética llamada la luz. Pero en el vacío es la velocidad de 3 por 10 a la 8 metros por segundo. Dentro del vidrio va a haber otra velocidad. En la atmósfera es otra velocidad. En el agua es otra velocidad. Y esas velocidades en el caso de las ondas electromagnéticas siempre disminuyen. ¿Listo? Recordemos que la velocidad de una onda depende del medio de propagación. Y en el caso del sonido, que estamos hablando del sonido principalmente en el aire, nosotros hablamos de que el promedio que aparecen en los libros es de 340 metros por segundo. Pero tengan en cuenta que esto está amarrado a unas condiciones atmosféricas que dependen de la temperatura y del aire. Ejemplo, acá en Bogotá, ¿tenemos más aire o menos aire que en la costa? Menos aire. Entonces acá las condiciones del aire, así están a la misma temperatura, van a cambiar. ¿Listo? Y ahorita vamos a hablar del número Mach, que tiene que ver con la velocidad del sonido, y se van a dar cuenta de que los aviones o las partículas supersónicas hacen a veces trampa, porque uno piensa que van a esa velocidad, pero depende del entorno en el que estén. Pueden llegar a una velocidad del sonido. Entonces, ojo, la fórmula me dice que la velocidad del sonido, ojo, en el aire, depende de esta ecuacioncita, donde este T está en grados centígrados. Entonces, ¿qué me está diciendo esto? Que, ejemplo, si yo hablo de una temperatura de 0 grados centígrados, pues la velocidad del sonido va a ser de 331 metros por segundo. ¿Sí? Una cosa totalmente distinta. Esta de acá se toma por el promedio de la Tierra en temperatura. Si ustedes buscan en un libro, la temperatura de la Tierra en promedio es de unos 15 grados centígrados. Que ese promedio es el que en el caso del calentamiento global uno ve que aumentó. ¿Sí? Entonces, hay países donde, por ejemplo, el promedio de temperatura puede ser de 40 grados, un país desértico. ¿Sí? En el trópico, el promedio puede ser de unos 30. ¿Sí? Si me voy a un país nórdico, puede ser de 12. ¿Sí? Esos son promedios, pero el promedio general de la Tierra es de 15 grados. Y cuando ustedes hablan del calentamiento global, es que esto se está incrementando. ¿Por qué los libros de física utilizan esto como la velocidad del sonido? Porque en 15, si yo lo reemplazo acá, estaríamos diciendo que para 15 grados la fórmula quedaría de 331 metros por segundo más 0.6 por T, donde este T ya sabemos que son los 15 grados. ¿Y cuánto es 15 por 0.6? 9.
Entonces ahí tendríamos, en este caso, los 340 metros por segundo. Ese es el cuento de lo de las velocidades. Pero regresemos a lo que habíamos dicho al principio. ¿Qué tipo de onda es el sonido? Una onda mecánica. Pero recuerden que hay dos tipos de ondas mecánicas, longitudinales y transversales. En el caso del sonido, digo que es una onda mecánica longitudinal. ¿Qué significa longitudinal? Que las partículas se mueven en la misma dirección de propagación del sonido. En el caso, por ejemplo, de un parlante cuando ustedes lo ven que la membrana está puesta de esta forma. ¿Qué es lo que hace? ¿Empuja o jala? ¿Sí? Entonces, todas las partículas de nuestro entorno lo que van a hacer es a comprimirse y a expandirse. Y en esa vibración está la dirección de vibración y de propagación. Por eso es una onda mecánica longitudinal. ¿Qué perturbación genera el sonido? Cambios de presión. ¿Listo? Entonces, ojo con eso. El sonido es una onda mecánica longitudinal que produce cambios de presión en el aire. Esos cambios de presión, en el caso, por ejemplo, del ser humano, los detectamos a través del... ¿Listo? ¿Qué es el oído? Una membrana, principalmente, que capta esos cambios de presión. Eso lo interpreta nuestro cerebro a través de un sistema de unos huesitos que ustedes conocen como el yunque, martillo y el estribo, que pegan en un órgano llamado cóclea, y eso lo interpreta el cerebro con impulsos eléctricos como un sonido. ¿Listo? Esa es en principal, la principal característica de las ondas mecánicas longitudinales en el caso del sonido. Ojo, perdón. Aquí yo hablo del sonido en el aire, pero existen otras velocidades en otros medios. Por ejemplo, en este tablero hay una propagación sonora. ¿Será más rápida o más lenta que en el aire? Piénsenlo bien. ¿Qué es más rígido? ¿Este acrílico o el aire? Rígido. El acrílico. En teoría, debe ser más rápido. Claro, me toca hacer un cálculo. ¿Sí? Me toca hacer un cálculo matemático, en este caso de las propiedades del material, para saber cuánto podría ser la velocidad. Pero sí sé que en los sólidos tiende a ser más rápida. ¿En los líquidos será más rápida que en el aire? ¿En los qué? En los líquidos. ¿Cuánto vale aire? Los líquidos son más rígidos que un gas. Entonces si lo ponemos a compararlo, la velocidad del sonido, ojo, en los gases van a tener una velocidad que es más chiquitica que la velocidad del sonido en los líquidos. Y en los líquidos va a ser más chiquitica que la velocidad del sonido en los sólidos. ¿Listo? Pero ojo, pilas, porque recuerden que esto depende de varios factores. Y esos factores tienen que ver con estructuras atómicas, enlaces entre esos átomos, temperatura, porque recuerden que la temperatura es la energía cinética que tienen las moléculas. Y miren que para la muestra, en el sonido yo estaba entendiendo que es directamente proporcional con la temperatura. Entonces, ojo, en el frío la velocidad del sonido es 1, pero cuando empieza a calentarse el aire, empieza a incrementarse esa velocidad. ¿Listo? Y lo mismo va a pasar en el resto de los materiales. Entonces, ahí es donde aparecen ciertas características que vimos en las cuerdas. ¿Alguien que me recuerde de qué depende la velocidad de una onda en una cuerda? Tengo acá una cuerdita. Y quiero calcular la velocidad de una onda, ojo. Recuerden que eso no tiene nada que ver ni con frecuencia ni con nada, sino del medio. Es el que me dice qué es la velocidad. ¿De qué depende eso en una cuerda? ¿De lo que quiere usted? Muy bien, de la tensión. ¿Y de qué otra cosa? De lo largo. De lo largo y de la masa. Que esa masa por unidad de longitud se llamaba μ. Y nosotros lo escribíamos así. Y decíamos que esa velocidad dependía de esa fórmula. ¿Se acuerda? Esa la calculamos en la última clase.
Entonces, en el caso concreto de estos cambios de velocidad, ahora imagínense en que esta velocidad es la del sonido, por ejemplo, para un instrumento musical. Si el instrumento es de madera, tiene unas características propias de la velocidad del sonido en la madera. Si es de metal, el sonido cambia, ¿sí? Si es de viento, el sonido cambia. Si es de cuerda, pues depende de las cuerdas. Entonces, eso es lo que le da a ustedes las características propias de la construcción de un instrumento musical para tener en cuenta las frecuencias que emite. ¿Listo? Esa es la primera característica. Entonces, retomemos al tema. Sonido. Onda mecánica longitudinal que produce cambios de presión en el aire. ¿Quién capta esos cambios de presión? El oído. En cualquier especie. ¿Listo? Ojo, si es un robot. ¿Los micrófonos? Un micrófono funciona exactamente igual. Es una membrana que oscila y esa membrana, por ejemplo, este microfonito va a tener una membranita allá adentro que lo que hace es captar esos cambios de presión y convertirlos en impulsos eléctricos, y esos impulsos eléctricos, pues bueno, ya les hago el tratamiento o análogo o digital, pero también lo interpreto como sonido. ¿Listo? Bueno, en sonido existe un número que es el famoso número Mach. ¿Qué es el número Mach? El número Mach es una velocidad del sonido en el medio que se esté moviendo. Entonces, por ejemplo, cuando ustedes hablan de aviones supersónicos y les dicen, no, es que ese avión supera la velocidad del sonido, estamos hablando de que al menos llega a un Mach, al menos. Claro, eso es brutal. Entonces usted dice, por ejemplo, o sea, a 340 metros por segundo, si yo hago esta conversión, pilas, a kilómetros por hora, me tocaría multiplicar esto por 3.600 segundos arriba y abajo una hora. 1.000 metros abajo y 1 kilómetro arriba. Con eso, metro con metro se va, segundo con segundo se va, estos dos ceros con estos dos ceros y este cero con este cero, y me quedaría 34 por 36 en kilómetros por hora. ¿Cuánto es 34 por 36? 1224, listo, kilómetros por hora. Entonces, ojo, imagínense usted un tren, por ejemplo, de esos japoneses. Ninguno llega a 1224 kilómetros por hora. Creo que el más rápido llega a 750 y creo que hay uno, prototipo, como de 900 kilómetros por hora. Nunca van a llegar a un Mach. Y fuera de eso, voy a tener ciertas condiciones de temperatura que va a hacer que sea más difícil de alcanzar la velocidad Mach. Entonces, una pregunta. ¿Qué trampa puedo yo hacer para llegar a una velocidad del sonido para que no sea tan grande? ¿Qué trampa? Sí, ¿qué trampa? Ejemplo. ¿Formas de un sistema magnético? No. Ejemplo, enfriar. Muy bien. Porque, ojo, mire, ¿esto a qué temperatura es? A 15 grados. Y 15 grados es hacer frío. Entonces, imagínese un tren acá abajo, que está más o menos a unos 20 grados. Por ejemplo, acá en el trópico. Necesita más velocidad. Porque en este caso necesita, esto me daría no 9, sino 12. Señor. Profe, pero ¿no decía que entre más caliente iba más rápido el sonido? Sí, pero una partícula que quiere llegar a esa velocidad necesita, en este caso, tener más energía para llegar a esa velocidad del sonido. ¿Sí? Entonces, ejemplo, este marcador tiene que llegar a un Mach. A un Mach. Y aquí en el salón hay 15 grados centígrados, o sea, son 340 metros por segundo. Yo tengo que darle energía para que supere los 340 metros por segundo. Pero ¿qué pasa si el salón estuviese más caliente? Para llegar a un Mach necesito más energía, ¿sí? Entonces, ¿qué trampa hago yo para llegar a un Mach sin necesidad de llegar a esas velocidades tan grandes? Una, más fría. Dos, cambiar las condiciones del aire. Entonces, los aviones supersónicos hacen esa trampa. Aquí está la ciudad, las montañas y todo el cuento, y el avioncito lo que hace es tener mucha altura. Y cuando tiene mucha altura, ¿qué pasa con la altura? Es más bajita la temperatura y el aire es más livianito. Entonces allá
la velocidad del sonido puede ser de 300 metros por segundo, 250 metros por segundo. Entonces, ese MASH no va a ser esto. Esto va a ser para unas condiciones de esto a 15 grados. ¿Dónde es que dice 15 grados? Por ahí dice 15 grados. Allá arriba. Sí, que es para la Tierra. ¿Lo entendieron? Ahora imagínense. En el agua, la velocidad del sonido es de 1200 metros por segundo aproximadamente. Metros por segundo. Claro, depende. Agua dulce es diferente a agua del mar. Es más rápido en el agua del mar. Tiene más partículas. ¿Un submarino puede llegar a un Mach? ¿Ustedes han corrido en agua? No, o sea, uno hace, por ejemplo, cuando está en el río o en la piscina, crucemos de aquí para el otro lado y usted para romper el agua le cuesta. Entonces imagínese la cantidad de energía que necesitaría una partícula para llegar a un Mach en el agua. Tendría que superar en este caso los 1000 metros por segundo. Y yo digo, no, pues hago trampa, enfrío el agua, se me congela, se me vuelve sólido. Y al ser sólido, aumenta más. Entonces, sí ven que hay varios factores que dependen obligatoriamente del medio para poder determinar la velocidad del sonido en diferentes sólidos, líquidos y gaseosos. Entonces, primera tareita, y por favor que esté en el cuaderno. Van a copiar, y eso está en el PDF, tienen es que buscarlo, la tabla de las principales velocidades del sonido en sólidos, líquidos y gaseosos. Ojo, ¿ustedes han escuchado personas que hablan con helio? Sí, por ejemplo, ya que tiene eso ahí, mijito. ¿Cuál es la velocidad en el helio? ¿Helio líquido o helio en gas? En gas. 999 metros por segundo. 999 metros por segundo. Es un gas, pero tiene casi que características de un líquido. Y eso es lo que pasa en el caso de las personas que cogen su bomba de helio, respiran el helio y les cambia la voz. ¿Sí? Hablan como si fueran un duende. Y es porque cambia toda la estructura, en este caso de vibración. Recordemos que esto está amarrado a la velocidad del sonido que tiene que ver con el medio de propagación. Y si yo cambio el medio de propagación, o sea, cambio el aire por helio, cambio de que ustedes me están escuchando a 340 metros por segundo aproximadamente. Pero si el entorno tiene helio, las ondas empiezan a comprimirse o a expandirse. Claro, se vuelven más agudas en este caso, y por esa razón es que por más que usted trate de hacer la voz ronca, automáticamente el cuerpo resonante, que son ustedes, van a modificarse porque ya la vibración no va a ser en el aire, sino en el helio. Entonces las frecuencias cambian, señor. Entonces la frecuencia del sonido en el helio sería mucho más rápida. Sería mucho más rápida. Pero ojo, no lo que ustedes me escuchan, porque ustedes dicen, profe, pero es que el helio está dentro de su cuerpo. Pero ustedes me escuchan en el aire. Pero cuando sale esa frecuencia de mi cuerpo, al ser más rápida la onda, aumenta la frecuencia que sale de mi cuerpo. Entonces cambia las condiciones de resonancia. ¿Se acuerdan que yo les decía los modos normales de oscilación? La última clase, que les decía, en el caso de una cuerda, tenemos la primera armónica, ¿sí o no? La segunda armónica, ¿sí? Y así. Pero resulta que yo llego a cambiar esto, la velocidad. ¿Qué pasa con esa frecuencia? Aumenta o disminuye. En el caso de que la velocidad aumente, la frecuencia también va a aumentar. Y en el caso, por ejemplo, de yo cambiar aire, que mi cuerpo resuena a esta velocidad, ahora imagínense con esto. Podría casi que triplicar, no alcanza a triplicarse, como 2 veces y un poquito más, la frecuencia de mi estructura. ¿Listo? Entonces cambia mi voz. ¿Lo vieron? Y eso va a pasar con todos los instrumentos cuando yo les cambio el material. ¿Listo? Entonces, ejemplo. Ustedes cogen una marimba. No, que meten marimba, no, eso es otra cosa. Y la marimba, la que está en el Pacífico colombiano, que lo llaman, es un xilófono, ¿sí? Que cogen y golpean estas
Esas tablitas van a tener ciertos agarres. Por ejemplo, pueden agarrarlos en la mitad. Si es en la mitad, esa barrita, viéndola de perfil, me generaría en este caso una onda donde va a haber antinodo y nodo obligatoriamente en el tornillo. Y yo hago los cálculos. Ejemplo, estas barritas son de madera. Entonces tengo que cortarlas acorde a la velocidad de la madera para que cuando yo le pegue y encuentre esa velocidad con el largo, yo pueda encontrar la frecuencia. Y esa frecuencia tiene que estar relacionada ¿con quién? Con una nota musical. ¿Listo? Esas notas musicales, muchachos, y ahí aparece la segunda tareita, eso no está en el libro, pero sí lo pueden encontrar en internet. Necesito que se averigüen la tabla de las frecuencias de las notas musicales. Y ahí ya retorno de nuevo al oído. Nuestro oído, ojo, pero espere, termino la idea. ¿Qué pasa si en vez de una marimba construyo un xilófono, como el que uno tocaba en primaria, que eran unas laminitas de colores, y ya le pegaba uno con el mismo martillito, pero ya son metálicas? Las de la banda. Las de la banda, esa lira que es llena de varillitas, eso es más o menos el mismo principio, pero es metálico. Es normal que sean más chiquitas o más grandes dependiendo de lo que yo quiera calcular. Normalmente es más pequeño. ¿Por qué? Porque la velocidad en el metal es más grande que en el caso de la madera. Entonces son más chiquitas. Ojo, un instrumento que utiliza algo parecido, pero utiliza es una lengüeta. Entonces es una varilla, pero agarrada en una punta. Es la famosa armónica o dulzaina, la que tocan los presos. ¿Sí? Eso tiene adentro unas laminitas chiquiticas de diferente tamaño para que cuando yo soplo por esos huequitos vibra de esta manera. Y dependiendo de qué tan larga o qué tan corta, va a generar en este caso la misma característica que hacíamos con la cuerda, pero lo vamos a generar en términos de varillas y placas. Pero ojo, eso es dentro del instrumento y se refleja ¿hacia dónde? Hacia el aire. Y en el aire yo siempre voy a escuchar más o menos a esta velocidad. ¿Y quién responde a esos estímulos? Mi oído. Y ojo, el oído humano, muchachos, pilas, solo de los humanos, responde aproximadamente desde los 20 Hz hasta los 20.000 Hz. ¿Listo? ¿Qué significa eso? Que si ustedes en este momento, yo saco por ejemplo un parlante de alta definición, o no más que un parlante, un subwoofer, y ese subwoofer les produzca a ustedes ondas de 5 Hz, ¿ustedes las escuchan? No, de pronto las pueden sentir, porque 5 Hz, ustedes van a ver que la mesa como que vibra, ¿sí? Pero sube y baja 5 veces por segundo, pero su oído no va a reaccionar, ¿sí? Hay otros oídos, como por ejemplo lo de los elefantes, que sí pueden captar esos 5 Hz, ¿sí? O de cuerpos, en este caso de animales, que tengan estructuras muy grandes para captar frecuencias muy bajitas. Y al revés, si yo les coloco un pitido horrible, porque esto ya duele, de más o menos unos 20.000 Hz o 20 kHz, ustedes van a sentir un pitido que sería en este caso con las frecuencias más altas, que serían las longitudes de onda más chiquiticas. Hasta ahí yo puedo escuchar. ¿Puedo hacer algo para escuchar más allá? No, porque depende de la estructura de mi oído. Pero ejemplo, un murciélago que tiene un oídito, pues, por ejemplo, 10 veces más pequeño que el mío, los murciélagos más grandes, es normal que escuchen mayor frecuencia, ¿sí? Y por eso es que ellos utilizan la ecolocalización para poder tener esas frecuencias. Dicen que los murciélagos pueden escuchar hasta 110.000. Claro, usted ve aquí un murciélago y si el murciélago hablara, diría, uy, ¿sí escuchan ese pitido? Y uno dice, pues no. Y nunca lo vamos a escuchar porque somos humanos. Y lo mismo pasa con los perros. Los perritos
tienen un rango, claro, depende del perro. Hay perros chiquitos y hay perros grandes. En promedio, dicen que escuchan desde los 10 Hz hasta los 45.000 Hz. Entonces es normal que cuando uno esté al lado del perrito, el perrito puede escuchar pitos que nosotros no percibimos. El pito de perro. Los pitos de perro, muy bien, son más o menos como el tamaño de medio marcador y son metálicos. Eso normalmente lo cargan en el llavero y eso ya está penalizado en la protección animal. Porque, ojo, yo les decía que esto duele. Este es el primer umbral del dolor que tenemos nosotros. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si yo quisiera ustedes controlarlos, entonces no, que qué joda tan berraca, yo saco un aparato de unos 19.000, el problema es que me voy a joder yo también porque soy humano, y coloco ese pito y ustedes automáticamente del dolor tendrán que controlarse, ¿sí? Pero es como si yo les pegara en el oído. Lo mismo pasa con los pitos de perro. Ustedes soplan, ustedes dicen, uy, esta vaina está dañada, no suena. Pues usted nunca lo va a escuchar a no ser que sea perro. ¿Sí? Tiene que tener oído de perro para poder escuchar esa frecuencia. Pero el perrito va a tener una frecuencia muy cercana al umbral del dolor. Entonces el perrito va a reaccionar simplemente con ese pito de perro. ¿Listo? ¿Lo entendieron? En varios animales, por ejemplo los delfines, los murciélagos y la mayoría de los cetáceos, ¿sí? Entonces hablamos de ballenas, de esa que tiene acá como sí, que tiene un chichonazo, ¿sí? Ellos se ecolocalizan. ¿Y qué significa ecolocalizar? Significa, pilas, y aquí voy, colocalización. ¿Qué es eco? Un rebote, o sea, el eco tiene que ver con la reflexión de las ondas. ¿Listo? Entonces, ejemplo, ustedes se van a un acantilado. Antes de eso, ¿qué me iba a preguntar, amiguito? No, pues creo que no. ¿Es de esto? La colocalización, entonces es un tipo de sonido. ¿En la qué? ¿La qué? La colocalización. Bueno, ya voy a explicar esa vaina. Entonces, ojo, pilas. ¿Qué es la ecolocalización? Y pilas porque tiene que ver mucho con esta frecuencia. ¿Listo? Una cosa que no les he dicho. Esto, de lo que estamos hablando acá en particular, se llama el tono. ¿Listo? El tono depende de las frecuencias. Así de fácil. Es una de las primeras características que vamos a ver del sonido. Entonces, ojo. ¿Qué es la ecolocalización? Primero que todo, ¿qué es el eco? El eco, y ustedes cuando van, por ejemplo, a las montañas, se paran en una cúspide y le pegan un berrido a la montaña. Eso demora un tiempito en llegar al acantilado, pero cuando rebota, demora el mismo tiempito para regresar a su oído. Una pregunta, ¿la onda de ida tiene la misma velocidad que la de regreso? No, se frena con el... Oiga, si es aire, Bueno, sí tiene la misma velocidad. tiene la misma velocidad, pilas porque estoy preguntando. ¿Tendrá la misma frecuencia? Eso sí es diferente. Tiene la misma frecuencia, son movimientos armónicos. Entonces, ahí está. ¿Qué va a cambiar? La potencia. Eso sí, entonces usted grita con un volumen, ahorita vamos a hablar de ese volumen, pero el que le va a regresar, obvio que va a estar un poquito disminuido, porque tuvo que hacer un recorrido de espacio, y en ese recorrido el movimiento de las ondas se vuelve amortiguado, que eso ya es un concepto que hemos trabajado. Si hablamos de amplitud, esta es la onda que sale de la boca, ¿sí? Pero a medida que va viajando, sí, va perdiendo potencia. Entonces, siempre pueden haber ecos. El problema es que hay ecos que llegan ya imperceptibles. Pégale un berrido aquí a Monserrate. No llega a Monserrate, primero que todo. Pero supongamos que llega a Monserrate. El rebote, pues ya no llega a nosotros. Entonces ya no habría eco. ¿Sí? El eco principalmente ocurre en distancias cortas cuando el sonido es potente. ¿Listo? O sea, si el sonido es de muy poquito volumen, no va a alcanzar a rebotar y llegar a nosotros. ¿Listo? Ojo. Supongamos
Estoy a 340 metros del acantilado. ¿Cuánto demora el tiempo del eco? No. 2. ¿Sí o no? Es uno yendo y uno regresando. Entonces, claro, yo le pego un berrido a la montaña, espero 2 segundos y escucho el berrido otra vez. Sí, lo mismo que dije yo. Sí, por eso es que uno no tiene que decirle groserías a la montaña. Bueno, listo. Esto, que es el eco, es lo que utilizan los animalitos para ecolocalizarse. Diciéndolo de otra manera, ellos no van a utilizar los ojos para saber a dónde van. Ellos van a utilizar el sonido para saber dónde están. Ejemplo, hay una película, que es la película de Daredevil, donde hay un montón de obstáculos, supongamos, son estos obstáculos de acá. Y acá está Daredevil, que eso es pura carreta, ahorita ustedes me van a decir por qué es carreta. En teoría, él emite un sonido. Y resulta que en los objetos próximos, el eco que le llega es muy rápido, ¿sí? Esto es, por ejemplo, de 1 segundo, ¿sí? Estoy diciendo unos datos que no pueden ser ciertos, pero bueno, es un ejemplo. Y la misma onda que sigue, por ejemplo, a un objeto más lejano, va a llegar 1 segundo eco, pero en este caso supongamos que llega con un tiempo de 2 segundos. Y resulta que él empieza a hacer un mapeado en la mente, como si fuera un radar, de qué está cerca y qué está lejos, dependiendo de lo que escuche en cuestiones de retrasos de ecos. Eso lo tienen súper avanzado los delfines, los murciélagos, los cetáceos, que utilizan principalmente la ecolocalización, por ejemplo, los murciélagos, para volar dentro de una cueva oscura. Entonces está la cueva, y resulta que si ellos generan frecuencias muy pequeñas, ¿de qué tamaño es la longitud de onda? Pilas con lo que acabo de decir. Generan frecuencias muy pequeñitas. Ejemplo, 10 Hz, 20 Hz. Esas son frecuencias pequeñitas. ¿De qué tamaño es la longitud de onda? Grandísima. Entonces, ¿qué pasa con los objetos que son pequeños? ¿Los refleja? No. Entonces, imagínese este marcador que tiene este tamaño y genera una onda así de largotota, como si no existiera. ¿Qué tengo que hacer entonces? Generar frecuencias muy pequeñitas, frecuencias muy altas, con longitudes de onda muy pequeñitas para que reboten en los objetos más pequeños que haya. Por esa razón es que en el caso, por ejemplo, de los murciélagos, estamos hablando de hasta 115, y depende también de los murciélagos, porque ustedes saben que hay murciélagos chiquitos y murciélagos grandes, que usan una frecuencia tan grandotota para generar ondas muy pequeñitas y que reboten en objetos lo más pequeño posible. Ejemplo, un insecto. Entonces imagínense cómo come un murciélago tratando de buscar el bicho, ¿sí? Una mariposa, no la ve, está oscuro. Entonces genera una onda. Y al generar esa onda, ¿qué le devuelve eco? La mariposita que está pasando. Él la ecolocaliza y pues él la come. ¿Listo? Y lo mismo los delfines. Y nos dicen, no, pero los delfines sí tienen sí tienen ojos, pero en la superficie. Pero cuando van a comer, que pueden llegar sin ningún problema a profundidades donde la luz ya no alcanza a iluminar, utilizan es la ecolocalización. ¿Qué máquina utiliza la ecolocalización? Máquina humana. Los radares de los aviones, los submarinos. Los submarinos tienen un aparato que se llama el sonar. ¿Y para qué utiliza el sonar? Ustedes han visto las películas y un submarino, por ejemplo acá, bajo el agua, aquí está el periscopio, bueno, no alcanzó a salir, genera el famoso pu, 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 pu. Y uno dice, ¿y eso qué es? Genera una onda. Y dependiendo si hay montañas o está el lecho marino, ellos saben que, por ejemplo, no se pueden hundir más. Dicen, no se hunda más porque ya estamos a 10 metros del lecho marino. Y no, eso no me pueden poner a manejarlo la loca. Y peor aún, bajo el mar, qué oscuridad tan berraca.
Entonces imaginen ustedes después de 1,5 kilómetros, 2 kilómetros de profundidad, ya la luz no llega. Entonces utiliza el sonar para poder hacer un barrido. Y en el caso de los radares es exactamente igual. Por aquí están los avioncitos, esos avioncitos todos raros, ¿sí? Y el radar, que está por ejemplo acá, genera una onda. Y lo que va a llegar es un eco de este con un tiempo, otro eco de este con un tiempo 2 y otro eco de este con un tiempo 3. Y dependiendo de lo que demore, saben dónde está a distancia. Eso es ecolocalización. Señor. Profe, en el caso del agua, por ejemplo, si es más abajo la presión del agua, ¿hace algún cambio? No, o sea, sí hay cambios, pero no son considerables porque, ojo, que el agua es incomprensible. Un bicho. Sí, pero ojo, ¿qué significará? Y chévere la pregunta porque eso tiene que ver mucho con mecánica de fluidos, que es un tema que nos quedó pendiente el año pasado y lo vamos a hablar. Pero ¿qué significa la comprensibilidad, por ejemplo, de un gas? Piensa en la palabra, comprensibilidad. No de comprensión, sino de comprimir. ¿Ustedes pueden comprimir aire? Sí. Por ejemplo, en los estadios usan un cilindro con un montón de aire comprimido. Claro, eso pesa como un berraco porque pueden coger todo el aire que hay en esta habitación y comprimirlo, por ejemplo, en un volumen así de chiquito. Y lo que hacen es, claro, aumentar la presión y lo liberan y, por ejemplo, le echan un polvo de colores y eso es lo que se ve en los estadios a gas comprimido. O sencillamente las pipetas de gas o las pipetas de oxígeno son gases comprimidos. Pero el agua se puede comprimir. Difícil. Si el agua fuera fácil de comprimir, yo podría coger ¿cuánto es esto? 600 mililitros de agua y, por ejemplo, comprimirlo para que me quede de 1 centímetro cúbico. No, no se puede. Las partículas están tan juntas que no hay forma de que se junten más. Eso tiene que ver con densidad y tiene que ver con compresión. Entonces la pregunta que me hacen, de que dependiendo de la profundidad, en el caso del agua no. En el caso del aire sí. Por eso es que yo podía hacer trampa con los avioncitos para viajar a un Mach. Porque el aire sí es comprimible. Y por esa razón es que acá nosotros tenemos menos aire que a nivel del mar. Allá está más comprimido. Tiene un montón de aire encimita, entonces lo comprime y las partículas están más juntas. Pero a medida que voy subiendo, empiezan a separarse. En el caso del agua no. ¿Sí? Las partículas del agua. Entonces las velocidades de un submarino para utilizar el sonar son casi que imperceptibles. ¿Sí? Póngale que se descachen en 2 milímetros. Uno dice, pues 2 milímetros no es nada. Berraco es que se descache, por ejemplo, en metros. Entonces uno dice, uy, madre, el lecho está a 1 metro y resulta que no. ¡Pum! Se estrelló. ¿Sí? Señor. No, le iba a preguntar eso, que a qué frecuencia oscila el sonar de los submarinos y el de los aviones. Ah, bueno, ese dato exacto no lo sé, pero no tiene que ver con unas frecuencias tan altas como las del murciélago, porque el objeto que yo estoy observando es de un tamaño considerable. ¿Listo? ¿En qué quedan atrapados los delfines o los murciélagos? Hay comunidades que comen murciélago. ¿Cómo los cazan? Con redes. ¿Cuál es el problema de las redes? Que son hilos muy delgaditos que, ejemplo, llega el delfín o el murciélago, porque puede ser en el aire o en el agua, genera la onda, pero resulta que la onda tiene un tamaño que en este caso es chiquita, pero el hilo es muchísimo más chiquitico. No se refleja. Entonces el delfín no ve la red, o el murciélago en el aire no ve la red. Es imperceptible para ellos porque están, en este caso, es ecolocalizándose. ¿Lo vieron? Bueno, pues, eso de lo que estamos hablando hoy es el tono. ¿Listo? Ese tono tiene que ver con la frecuencia. Y en el caso del oído humano, la frecuencia ya tiene los valores. Pero dependiendo de los diferentes oídos que pueden haber, van a cambiar esas frecuencias de respuesta.
les hago una pregunta. Un gran danés, que son esos perrazos que parecen es un caballo, ¿escucharán los 45.000 Hz? ¿O podrán escuchar más? Yo creo que no alcanzan a los 45.000 Hz, porque tienen severos oídotes. Entonces son longitudes de onda muy grandes. Entonces frecuencias muy bajitas. Pero imagínense de esos perritos que parecen ratas sin alas, murciélagos sin alas, unos oíditos como si fueran de ratica, seguro que ellos pueden escuchar sin ningún problema 60.000. ¿Sí o no? Pero de pronto las frecuencias más bajitas no. Eso tiene que ver con las estructuras del oído. Listo. ¿Más o menos? Bueno, Entonces, señor. una persona grande que mida como 2 metros. No, ahí sí ya no, porque es que el tamaño de la escala humana es casi que el mismo. Y por esas razones que hay un rango, por ejemplo, entre el cerebro. Y el rango entre cerebros, o sea, nosotros podemos coger acá los cerebros. Usted dirá, ¿por qué cerebro? Porque es que el oído es el cerebro. O sea, una extensión del cerebro es el oído. Otra extensión del cerebro son los ojos. Entonces, por ejemplo, si usted se quiere ver el cerebro, mírese a los ojos. Ese es el tema que sigue, que tiene que ver con el cuento de las ondas pero luminosas. Y ahí ya, como estamos más o menos entendiendo el funcionamiento del oído, vamos a entender el funcionamiento del ojo. Y ojo, del ojo humano y de otros ojos. Porque nuestros ojos son muy diferentes, por ejemplo, a los componentes de los ojos de otros animales. ¿Sí? Nosotros tenemos unas cosas, ellos tienen otras cosas. Nuestros ojos dependen de la luz más que otros, ¿no? Sí, pero ópticamente funcionan igual, funcionan con luz. Entonces podemos entenderlos, pero bueno, también van a tener ciertas características, como por ejemplo esto de las frecuencias. Señor. Otra pregunta volviendo al sonido. El sonido del vacío no se escucha nada, ¿cierto? No hay sonido, porque recordemos que es una onda mecánica. Y al ser onda mecánica, esta sí no se propaga en el vacío. Entonces, por ejemplo, las películas de naves espaciales, eso es carreta. Porque las películas, eso sí es pura ciencia ficción. Que usted está en el espacio y pasa la nave y suena... No suena. Usted vería... Explotó y... Nada, no escucha nada. ¿Sí? Ya en el aire la cosa cambia. En el agua puedo escucharlo, porque es que hay partículas. ¿Sí? Y esas son las que me permiten propagar ondas mecánicas. ¿Por qué Daredevil es una película mentirosa? Porque no puede percibir los objetos grandes y los chiquitos al mismo tiempo. Exactamente. No, de pronto sí los puede percibir al tiempo, pero los objetos que genera mi voz son muy grandes comparados con los que yo puedo observar. ¿Ustedes pueden calcular eso? Hagamos el cálculo. Pilas acá. Velocidad igual a lambda por f, ¿se acuerdan? Por lo tanto, lambda es igual, a velocidad sobre f. ¿Cuál es la velocidad del sonido en el aire? ¿Y cuál es la frecuencia más grande que tiene un oído humano? O bueno, que puede captar el oído humano. ¿Listo? Voy a hacer esa división. 340 dividido 1, 2, 3, 20.000. Esa vaina me da 0.017 metros. Que eso es más o menos ¿cuánto? 17 milímetros. 17 milímetros es 1,5 centímetros. Este marcador creo que no alcanza a ser 2 centímetros. Ejemplo, ¿podría ver este marcador? Sí. Sí. El problema es que él utilizó fue una varilla y le pegó. ¡Bum! Y ese boom le pintó hasta las balas, las veía. Y ese boom, póngale que hubiese sido una frecuencia altísima, que esa frecuencia altísima hubiese sido de 5.000. Porque es que nosotros no podemos emitir ese tipo de sonido y menos captarlo.
Y si se capta, preferible, no le dé golpes a los que está, no sé, le van a pegar. Sí, no se defienda, simplemente emita ese sonido que es tan berraco y con eso ya entran al umbral del dolor y no tienen necesidad de pegarles. Pero para frecuencias normales, que es las que estamos trabajando nosotros, las longitudes de onda son extremadamente grandes. Ustedes dicen, profe, ¿usted a cuánta frecuencia está hablando? ¿Eso lo hicimos? ¿En clase? ¿En una clase virtual? Bueno, entonces eso, si ustedes quieren saber cuál es la frecuencia, utilicen el micrófono de su celular. Bájese en una aplicación que se llama Espectrómetro. Creo que es Spectrum o algo así por el estilo. Ustedes buscan Spectrum y resulta que ahí se determina qué frecuencia, a qué espectro sonoro está escuchando el micrófono. Y ustedes pueden, por ejemplo, si ustedes son cantantes, producir las notas musicales con su voz y se van a dar cuenta que empiezan a cambiar las frecuencias. ¿Listo? Yo estoy hablando promedio a 200 Hz. Mírenlo. O sea, ¿de qué tamaño es mi longitud de onda? Si ustedes pudieran ver el tamaño de las ondas que están saliendo de mi boca, serían de más o menos 2 metros. Por ejemplo, esa puerta, si, ejemplo, tuviese menos de 2 metros, no va a ser capaz de producirme un eco. Pero un acantilado, como hicimos acá, sí va a ser capaz de producir una reflexión de ese tipo. ¿Listo? Si yo quiero que se refleje un poquito más, me tocaría aumentar la frecuencia para que la longitud de onda disminuya y pueda coger objetos más pequeños. La ecolocalización en los humanos existe. Tarea: van a buscar en internet ecolocalización humana y se van a dar cuenta que les va a aparecer el video de un invidente que monta bicicleta, el tipo lo ven ustedes en patineta, el tipo camina como si nada y es ciego de nacimiento y no utiliza el palito. No me acuerdo cómo se llama el palito. No lo utiliza. ¿Por qué? Porque él se la pasa chasqueando. Los delfines chasquean, hacen. Y resulta que en ese sonidito y las frecuencias más altas que son, generan un montón de ondas de frecuencia que rebotan en diferentes objetos. Ellos captan esos ecos y hacen un mapeo que es ecolocalización. En el caso de los humanos pueden hacer un chasquido con la lengua, de pegar la lengua en el paladar y bajarla. Algo así. A mí no me sale muy bien. Hay unos que les suena durísimo. Ese. Como la tapa. Y resulta que esa frecuencia puede producir ecos identificables en cuestiones de objetos grandes. Entonces, ejemplo, usted va por la calle y en el video se van a dar cuenta que el muchacho cuando camina hace... El man está ciego, pero está escuchando lo que genera y qué le llega de eco. Si encuentra una bolsa de basura, esa bolsa de basura le va a producir un eco más rápido. Le va a decir, uy, un obstáculo. Y lo esquiva. Ejemplo, puede determinar un hueco. Entonces está generando. Y llega un punto donde no llegó el eco normal. Se dice, hijo de pucha, un hueco. Y así se ecolocaliza, al menos de una manera humana, que es para cosas grandes. Pero imagínense, una señal de tránsito. Que el grosor de una señal de tránsito puede ser de unos 10, 12 centímetros, la varilla. Por más que el man haga, no la vio. Lo que le pasaba con la red a los delfines o a los murciélagos. ¿Listo? Esos los entrenan. Hay como academias para invidentes que les dan es un aparato de chasqueo. Entonces es como la tapita de Gatorade, que uno coge y le empieza a generar sonidito, pero lo hacen con un chasqueo de unas láminas que pegan y acostumbran a la persona a que perciba cómo deberían ser los ecos. Ustedes pueden hacer el ejercicio. Métanse hoy al baño, que es donde hay mayores ecos. Dejen la puerta cerrada, cierren los ojos y produzcan un chasqueo. Y se van a dar cuenta que suena distinto a si la puerta está abierta.
porque los secos ustedes lo perciben. Claro, toca con entrenamiento, pero se puede ecolocalizar. ¿Ya? ¿Encontró la de la frecuencia? Ah, bueno, ¿qué frecuencia tengo yo? Venga, permítamelo, chino. Entre los 200 y 300. Listo. Vean, muchachos, este es el espectro. ¿Sí? Pues le muestro a los de la cámara. ¿Sí? No sé si es ahí, bueno, no veo. Y mi frecuencia está más o menos entre... no veo nada. Arriba chiquitico. Ah, sí. Aquí, por ejemplo, dice que así... ese A sonó a 600 Hz. Bueno, pero ojo, ¿uno habla siempre a la misma frecuencia? No. Imagínese un cantante, todas las notas que produce en una canción, a eso súmele los instrumentos. ¿Se acuerdan lo de las transformadas de Fourier, de la última clase? Que lo que hago es mezclar todas las armónicas de un sonido y me produce un sonido característico. En el caso de la voz humana, eso se llama timbre. ¿Listo? Entonces, ojo, y con esto terminamos. En general, cuando nosotros, acá puede ser, hablamos del sonido, existen 3 características. Una, que es de la que más hablamos hoy, que tiene que ver con el tono. ¿Qué es el tono? Sencillamente, frecuencia. ¿Listo? Hablamos de la intensidad, que en el caso concreto es lo que ustedes conocen con el nombre de volumen. Eso lo vamos a ver en la próxima clase. La potencia tiene que ver. Eso se mide en decibeles. ¿Sí? Decibeles. ¿Qué tanto yo puedo escuchar? Eso lo hablamos en la próxima clase. Y el otro, que ya lo vimos la clase anterior, o al menos lo entendimos, es el timbre. ¿Qué es el timbre? Simplemente la característica o la forma de la onda. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, ¿qué forma tiene el do de un violín? Una forma toda rara. El mismo do, el mismo, pero de un piano. La misma frecuencia, puede tener hasta el mismo volumen, pero la forma cambia. Y eso es lo que hace que su oído pueda reconocer, en este caso, los instrumentos musicales. Entonces, ojo, yo les decía, las notas musicales vienen de una tabla. Quiere decir que el do de una guitarra, el do de una flauta, el do de un violín, el do de una organeta, el do que usted hace con su voz, tiene la misma frecuencia, pero usted puede identificar cada uno de los instrumentos por el timbre. ¿Listo? Eso es todo, muchachos.